Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Una vez más, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han seguido vinculando capítulo a capítulo, emisión a misión en cada una de las plataformas donde tenemos presencia, particularmente en Spotify y YouTube. Les agradezco su permanencia, su sintonía. Recuerden que deben activar la campanita de notificaciones en el caso de YouTube, suscribirse y estar atentos a las alertas para cada nueva emisión. Una vez aclarado esto, quería hacer un pequeño paréntesis. Han estado las personas continuamente preguntando en las últimas 3 semanas, sobre todo en relación al enfoque de los cursos, a la experiencia fuera del cuerpo. A veces siento que se pierde esa conexión con lo que sea el fenómeno, precisamente por la falta de asociaciones que hacen entre viajes astrales o la mezcla o combinación de viajes astrales, sueños lúcidos. Y trato de explicarle a la gente que no es solo un tema semántico. Se trata de, primero, fenómenos totalmente diferentes, y en el caso de la experiencia fuera del cuerpo, pues se parte del anglicismo OB, que describe mucho mejor, entre comillas, lo que ocurre, que la interpretación esotérica o metafísica, si se quiere, del viaje astral. Sin embargo, y a efectos prácticos, quiero sintetizarlo y ser aquí enfático y claro. Si la persona está buscando entender, practicar y estudiar con regularidad la experiencia o la vivencia del viaje astral, proyección extracorporal, experiencia extracorporal o experiencia fuera del cuerpo, o como le desee llamar, pues eso es lo que se va a encontrar. No es un enfoque cientificista, no es un enfoque materialista, es un enfoque que se sitúa en un punto intermedio bastante práctico, basado en la experiencia individual y también colectiva global, basado en informes estadísticos y basado en aquello que resulta de manera peculiar y particular para cada individuo. Hay que recordar que el enfoque, por ejemplo, de este curso y su carácter diferencial tiene que ver con el hecho de que es personalizado y se adapta no solo a las necesidades, horarios, carga, actividad laboral de cada individuo que desea entender un poco más esta experiencia, sino que desea practicarla con cierta regularidad, que creo que es lo que todos buscamos. Es decir, tener la voluntad, contrariamente a lo que se cree, es una experiencia que ocurre de forma espontánea y donde hay ausencia de control. Por eso, la práctica, las técnicas en plural y todos los enfoques desarrollados a la fecha, incluyendo el que este servidor presenta, se centran de manera honesta y real en lograr regularidad, en adquirir frecuencia, para que la persona, si cada vez que lo desee, tenga la experiencia, y entre mayor sea su inmersión dentro de la experiencia fuera del cuerpo, también se vaya desarrollando una comprensión paulatina, gradual de lo que sea el fenómeno realmente. Dicho esto, para todos aquellos que estén interesados, quiero anunciar que durante todo el mes de septiembre del 2024, el curso, para las primeras personas que contacten, tendrá un descuento del 40% sobre el valor habitual del mismo. Entonces pueden hacerlo en orbitapodcast1@gmail.com o también a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Repito, en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com. Para aquellos que deseen contactar vía móvil, el indicativo es +57 y el número es 317-467-2378. Repito, +57 317-467-2378. Pueden contactar a este móvil vía Telegram, y también recuerden que ahora hay una caja de mensajería instantánea dispuesta en la página web que se ha construido para tal fin de los cursos, la difusión de los mismos, que es www.laexperienciafueradelcuerpo.info. No es .com, no es .net, es .info. www.laexperienciafueradelcuerpo.info. Allí hay una cajita de descripción y de comunicación y mensajería instantánea. Pueden allí dejar sus inquietudes, o para mayor comunicación dejar mail, y a vuelta de correo pues obtendrán respuesta. Pues bien, dicho esto, mis queridos podescuchas, hoy deseo compartir con ustedes un tema, claro que sí, está vinculado con la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral, como le deseen llamar, es irrelevante, que es el estado de trance. Básicamente hoy vengo a hablarles de trance como un medio para la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral, para lograrlo, como una herramienta más de entre tantas. Resulta que hasta hace muy poco, me refiero a mediados del siglo XX, principios del siglo XXI, se seguía considerando con cierto carácter peyorativo al trance, asociado al margen de su
característica patológica, como un tipo de patología particular desde el campo de la psiquiatría. Del otro lado, vinculado muy con la prestidigitación, con los actos circenses, con la magia y no tanto ni siquiera con el esoterismo, me atrevería a hablar. ¿Por qué? Se ha entendido muy poco. Es cierto que, como muchos otros fenómenos asociados a la actividad cerebral, a la actividad mental, recién ha comenzado a cobrar un reciente interés dentro del campo científico. Esto no es que lo valide o no. El trance también se ha asociado con la hipnosis, no propiamente clínica ahora, sino antaño con, por ejemplo, el psicoanálisis, que fue una de las mayores críticas, entre otros tantos aspectos, que llegó a recibir la teoría psicoanalítica por el empleo de esta herramienta. Hay aquí que hacer entonces unas precisiones para tratar de entender cómo usar estados en plural de trance podría permitir desbloquear recursos internos en cada individuo para tener la experiencia fuera del cuerpo, que es otra línea de trabajo en la que podemos avanzar para aquellos que estén interesados en entender un poco más el fenómeno. Si bien es cierto que a día de hoy, siglo XXI, año 2024, se está tratando de entender el trance como un estado alternativo de conciencia, por no decir un estado alterado, lo cierto es que desde el punto de vista clínico lo que se está haciendo, que es lo usual en cualquier actividad que implique el cerebro y el cuerpo, particularmente el cerebro, se está estudiando son los correlatos neuronales de estos procesos de trance. Pero vamos a tratar aquí de dilucidar y, por lo menos de manera general, de explicarle a la gente por qué estos estados se pueden emplear como un medio o como una herramienta adicional, o puede ser incluso interpretado y visto en términos de una técnica o un conjunto de instrucciones que se pueden seguir para tener la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral, si así lo desean llamar. Todo parte de una pregunta, y es: todos en algún punto alguna vez hemos tenido ideas verdaderamente extraordinarias que parecen provenir de nuestro interior, y junto con esas ideas que podemos considerar grandiosas o no, también hemos estado absortos por ciertos instantes a partir del intento de resolución de un problema, a partir de un tema específico en particular, a partir de una conversación que nos ha generado cierto grado de absorción interna o mental, si se quiere. Si es así, es probable que haya sucedido mientras estábamos literalmente en un estado de trance, y probablemente no nos dimos cuenta. Al menos eso a mí me ha pasado, y le ha pasado a algunos conocidos, personas participantes del curso y demás. Hace poco logré percatarme en una conversación con familiares que la mayoría de nosotros nos vemos inmersos en estos diferentes estados, y que el trance, más que una condición de la alteración de la conciencia, lo que quiera que ésta sea, implica es precisamente una modificación de la actividad neuronal, de la actividad cerebral por defecto, si vamos a hablar entonces de estados alterados de conciencia. Pero también es cierto que hay un vasto potencial en estos estados para desbloquear, por ejemplo, creatividad, y ahora sí pensando en quién sería el pionero, o si se quiere el padre de la hipnosis clínica, Milton Erickson, en el vasto potencial y el acceso a un caudal de recursos casi que inconmensurable. Pues bien, el trance puede definirse como un estado de semiconsciencia. Aquí vamos a emplear el término consciente referido como actividad cerebral. ¿De acuerdo, mis queridos podescuchas? No vamos a hablar de consciente, inconsciente. Incluso el mismo Milton Erickson, cuando habla del inconsciente, lo desvincula totalmente de toda la carga psicoanalítica con todas las implicaciones que eso tiene, pero ya llegaremos a ello. Pues bien, cada vez que hablemos de un estado alterado de conciencia, ustedes y este servidor sabremos que estamos hablando de estados alterados o de modificaciones de la actividad electroquímica del cerebro, que realmente es lo que se altera y lo que ocurre bajo diferentes condiciones. Pues bien, el trance puede definirse como un estado de semiconsciencia caracterizado por la ausencia de respuesta a estímulos externos. Generalmente este puede ser inducido por hipnosis. El psicólogo, médico y psiquiatra norteamericano Milton Erickson señaló que el trance es una experiencia natural cotidiana que los seres humanos experimentamos con frecuencia y con regularidad. Es un estado alterado de conciencia estrechamente asociado con un estado profundo de relajación que involucra tanto la mente como el cuerpo, donde la atención se fija interna o externamente. Cuando entramos en trance, nuestra conciencia, es decir, el cerebro, cambia de marcha de un momento a otro, de forma similar
a la diferencia de conciencia que se produce cuando se escribe activamente en un ordenador, o como cuando estamos relajados en una bañera, o cuando estamos haciendo una actividad que nos tiene totalmente absortos. Este cambio de conciencia también se refleja en la frecuencia de nuestras ondas cerebrales, que se ralentizan a medida que descendemos o caemos en este estado. En estado de conciencia normal, de vigilia u ordinaria, el cerebro oscila a una frecuencia de 12 a 35 hercios. Esto es en lo que la famosa tabla de Lesch se conoce como las ondas beta. Pero se produce una ralentización a medida que descendemos a estados alterados de conciencia, desde una relajación ligera que está caracterizada por ondas alfa, cuya estimación de frecuencia es de 8 a 12 hercios, hasta un trance profundo, ondas teta, de 4 a 8. Existe claramente una relación entre las ondas cerebrales y los distintos niveles de conciencia que se experimentan. De ahí es que viene el acrónimo ELAC, establecido por la Asociación de Psicología Norteamericana y de otra parte por la Asociación Europea de Psiquiatría. Creo que en algunos podcasts lo he mencionado ya. Hay que recordar que ELAC es un acrónimo en castellano que hace alusión a el estado de alerta, el estado letárgico, el estado estuporoso y el estado comatoso. Y los tránsitos entre estos diferentes estados están mediados precisamente por la actividad electroquímica que experimenta el cerebro. Por eso se habla de diferencial de acción en el caso, digamos, de la actividad convencional del cerebro. Esos estados de trance están vinculados ciertamente entonces con actividades cotidianas. Dentro del curso, parte de las técnicas que se desarrollan, que se adaptan, que se adecúan, que se entregan a cada individuo, se centran en actividades repetitivas, en actividades que son cognitivamente muchas veces poco exigentes, porque lo que se está buscando es crear una condición de absorción interna en la persona, para que eventualmente ocurra la experiencia o el viaje astral o como le quieran llamar. Realizar actividades repetitivas y cognitivamente poco exigentes como caminar, correr o desplazarse induce estos estados de trance. El trance también puede producirse cuando estamos profundamente absortos en el momento. Ejemplo, cuando estamos viendo un partido de fútbol o cuando estamos leyendo un libro que nos interesa sobremanera. Por último, estos estados de trance pueden inducirse cuando nos concentramos intensamente en un único elemento o un único objetivo. Por ejemplo, esto explica, independientemente del carácter fonoaudiológico y, digamos, de los temas de sonido asociados, la repetición de mantras, que da igual si es una palabra de origen sánscrito o si es una palabra inventada o un contracto, una palabra compuesta por 2 sílabas. Mientras otros estímulos comienzan a pasar a segundo plano. Es decir, ¿qué ocurre particularmente en estos estados de trance o cuando desarrollamos actividades repetitivas? En este caso, repetir una misma palabra internamente, mentalmente, en voz alta. Básicamente hay una cancelación y se crea un estado uniforme. Curiosamente, varios estudios científicos sugieren que el estado de trance, o los estados de trance más bien, que experimentamos habitualmente durante la divagación mental, pueden activar redes cerebrales que facilitan un mayor pensamiento creativo, resolución de problemas al permitir que el cerebro forme nuevas conexiones de manera particular y natural, o si se quiere espontánea. Hay un estudio, hay varios, pero hay uno muy señalado que es de un autor inglés, Baer y asociados. Es un estudio ya relativamente viejito, de 2012, en el que se descubrió que realizar tareas poco exigentes que inducían a la divagación mental y a la ensoñación podían aumentar significativamente las soluciones creativas a problemas concretos. Se cree que este efecto se debe a la mejora del procesamiento asociativo durante la divagación mental, y esto es facilitado por la red neuronal por defecto del cerebro, que está activa cuando no estamos concentrados en el mundo exterior. Recuerden que hay un podcast titulado La red neuronal por defecto o por modo defecto. Pueden visitarlo porque es muy importante para entender cuál es el papel o al menos cuál es la función parcial del cerebro y junto a este del cuerpo físico durante el desarrollo de la experiencia. Pues bien, estudios de resonancia magnética estructural han vinculado una mayor actividad en partes de esta red neuronal por defecto, como la corteza cingulada posterior derecha, con puntuaciones bastante más altas en cuanto al despliegue y desarrollo de procesos creativos.
Hace poco una persona interesada en los cursos me preguntaba que cuáles eran los beneficios en plural. Le dije, eso depende del individuo, de su universo simbólico, de su sistema de creencias, pero puntualmente, independientemente de lo que la persona considere como un proceso interno transformativo, sí es evidente que a efectos prácticos hay una modificación de la actividad cerebral del cerebro en su conjunto en la forma como procesa la información, procesa la realidad e interpreta el mundo y las vivencias del mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, siendo la creatividad un componente vital y sustancial para el desarrollo humano, para el potencial humano, explorarlo, explotarlo o potenciarlo puede reportarnos N beneficios. Pues bien, hay diferentes formas de inducir estos estados de trance. La gente pregunta, oye, ¿cómo puedo cultivar estados de trance para acceder a estados específicos o a recursos internos? Que es como lo plantea, por ejemplo, el mismo Milton Erickson. Ejemplo, el movimiento, realizar actividades físicas repetitivas, correr, caminar, practicar ejercicios de integración psicofísica. Ahí, digámoslo, dentro de las técnicas, por ejemplo, para lograr la inducción física, que son en las que se emplea literalmente 100% el cuerpo físico, lo que se busca es eso, que la persona durante un periodo de tiempo específico lleve a cabo una actividad, preferiblemente, al margen de que sea una disciplina deportiva, una actividad física con la que se sienta a gusto, pero que genere un acto o movimiento repetitivo con un ritmo constante y en la que no hay mucho esfuerzo consciente o la actividad judicativa o el raciocinio. Es probable que estas actividades induzcan momentos de trance tarde o temprano, a medida que el individuo, su cerebro, se va sincronizando y se sumerge más profundamente en el ritmo y la frecuencia y regularidad de dicha actividad. Otra opción es realizar tareas que no requieran demasiado esfuerzo en casa y que le den un espacio a la mente del individuo para vagar. Por ejemplo, cuando estás lavando los platos o fregándolos, o cuando estás lavando tu coche o la moto, es otra forma de absorción. La respiración. Otra manera de entrar en trance es a través de ejercicios de respiración. No tiene que ser respiración holotrópica al estilo del psiquiatra Stanislas Grof, a menos que así lo deseen. Pueden ser ejercicios simples de respiración, ¿sí? Respiración abdominal, ejercicios hipopresivos, técnicas de respiración rítmica como por ejemplo el clásico 4-4-4, que consiste en hacer una inspiración, retener, exhalar, retener todo durante 4 segundos y soltar. O 4-7-8, que es cuando inspiramos durante 4 segundos, retenemos durante 7 y exhalamos durante 8 segundos. Nuevamente, a medida que el cerebro y su conexión profunda y fuerte con el cuerpo comienzan a establecer un ritmo armónico, es bastante factible que entremos en un estado de trance. Leer es otra forma y se lo recomiendo mucho a las personas dentro del desarrollo de los cursos. Les digo, hay una naturaleza inmersiva en la lectura, en la buena lectura. Y esto induce estados de trance, en particular cuando involucra profundamente procesos como atención e imaginación. Ejemplo, ¿es la imaginación otro elemento clave dentro del conjunto de técnicas cerebrales o mentales que se dan? La mayoría de personas familiarizadas con los cursos que imparto sabrán que son solo, independientemente de la multiplicidad de técnicas que existen en el globo hoy en día, todas se condensan bajo 3 enfoques, ¿no? Que son técnicas de inducción mecánica con estímulos externos, técnicas de inducción física usando el cuerpo físico y técnicas mentales o cerebrales, donde usualmente hay 2 componentes al margen de la atención, que en este caso ya se mencionaron, que son la imaginación y la relajación. Pues bien, la lectura puede generar una mayor concentración similar a un estado meditativo, que puede hacer que el cerebro deje de prestar atención a estímulos externos, se produzca precisamente ese entorno de uniformidad y entonces el lector se absorba en el contenido y voilà, ocurre el trance nuevamente. Por eso es que les indico, claramente hay una correlación entre lo que sea la conciencia, aquí vamos a hablar del cerebro, la actividad cerebral, los estados de trance y la exploración de la vivencia o el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo. Hay preguntas usuales que son apenas perfectamente naturales acerca de cómo podría incidir este estado de trance o cómo este puede contribuir a que la persona tenga la experiencia fuera del cuerpo. ¿Qué ocurre entonces aquí con Erickson y por qué es tan importante? Hay que ser claros, la hipnosis ericksoniana
o la hipnosis clínica que da pie a la hipnosis clínica moderna en el siglo XXI, es un enfoque psicoterapéutico que emplea el trance hipnótico, es decir, una condición psicofisiológica particular en cada individuo. ¿Para qué se utiliza? Ayuda a los pacientes a utilizar sus propias asociaciones mentales, recuerdos y potenciales de vida para lograr sus propias metas terapéuticas. Clínicamente, la hipnosis se explica por un descenso de la actividad neuronal, ya lo describimos ahorita con la tabla de Lesch y las diferentes frecuencias y oscilaciones de la actividad electroquímica. La hipnosis ericksoniana, también conocida como hipnoterapia Erickson, se erige como una evolución de la hipnosis clásica, pero esta posee una identidad propia porque no tiene que ver, o más bien se aparta mucho del psicoanálisis. ¿Por qué se empieza a realizar? Erickson comprendió, dentro de los mecanismos de actividad cerebral y de funcionamiento mental de los famosos ahí como dicen los neurólogos y neurofisiólogos, estados funcionales de la mente, que la sugestión hipnótica podía facilitar al paciente la utilización, ojo, de habilidades y potenciales que ya existían dentro de cada individuo, pero que permanecían sin usarse o que estaban poco desarrolladas por una falta de entrenamiento o comprensión. Y aquí, esta revelación por parte de Erickson creo que empata perfectamente con lo que ha venido ocurriendo con la experiencia fuera del cuerpo. Yo insisto y le digo a todos los podescuchas y a la gente que se ha vinculado a los cursos, las técnicas, independientemente de la valoración como buenas o malas, no tienen por objetivo final, ojo, educir o lograr que la persona tenga el viaje astral o la experiencia fuera del cuerpo, sino que al contrario están encaminadas para facilitar el uso de habilidades y potenciales internos que no se han utilizado, que es lo que pasa con esta experiencia. Por eso la forma de ocurrencia más común de la experiencia fuera del cuerpo es la espontánea. Hay diferentes factores que provocan las experiencias extracorporales, que no están limitados, eso ya se sabe, clínicamente por lo menos, al ámbito específicamente de la experiencia psicodélica, de los politraumatismos o de las afecciones neurológicas, y que puede inducirse a través de diferentes técnicas que están encaminadas a alterar la actividad cerebral, porque el cerebro aquí juega un papel importante, ojo, no porque sea un tipo de ilusión, de alucinación, esto ya lo hemos explicado en repetidas ocasiones, sino simplemente porque es el medio que me permite luego recapturar, si se quiere, la información y procesar luego la experiencia. Es importante señalar que las experiencias extracorporales no son algo que el individuo haga de forma voluntaria, puesto que el rasgo característico de estas experiencias es que son en gran medida involuntarias, que es estadísticamente la forma de ocurrencia más común de las mismas. Esto es algo que nos sucede, que nos pasa, en lugar de que sea algo que planificamos y luego ejecutamos. Por eso es que existen los cursos en plural, los instructores y la orientación. Hay diferentes técnicas que pueden provocar estas experiencias. Entre esas, el trance o los estados en plural de trance, que claro, tienen una asociación, y hay que decirlo con claridad, con la hipnosis, particularmente la hipnosis clínica, por ejemplo. Aunque no se ha explorado, no se ha probado, puede tener un vasto potencial de acción. El uso de técnicas como la hipnosis para inducir estados de trance específico, por ejemplo, que es otra forma de hacerlo a través de percusión rítmica, puede inducir la experiencia extracorpórea o similares. Entonces, mis queridos podescuchas, este es el tema que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse en el canal de YouTube, participar, comentar y vuelvo y les repito, para aquellos que estén interesados, durante el mes de septiembre el curso tendrá un costo sobre el valor habitual un descuento del 40%. Pueden comunicarse a En Órbita Podcast 1 o academiadeproyeccionastral@gmail.com. Para los primeros que se comuniquen habrá un plus adicional. Mil gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.